Vamos a hablar sobre los tumores y pseudoquistes pancreáticos, sobre todo los pseudoquistes, ¿ya? Pseudoquistes pancreáticos, tumores no. Bueno, ¿qué son los pseudoquistes? Pues son aquellos secundarios a inflamación pancreática aguda. Los agudos se originan por necrosis glandular secundaria a inflamación aguda y los necróticos y retencionales por fenómenos obstructivos y degenerativos secundarios a pancreatitis crónica. Mientras que los agudos son siempre anatomopatológicamente pseudoquistes, los crónicos pueden conservar en ocasiones fragmentos del epitelio y ser por lo tanto verdaderos. De cualquier manera, ya el uso ha consagrado el término pseudoquiste para todos los quistes inflamatorios, ya sean agudos o crónicos. ¿Ustedes saben por qué se llama? ¿Qué diferencia hay entre un quiste y un pseudoquiste? ¿Ah? ¿Por qué? El pseudoquiste falso no parece. ¿El pseudoquiste falso qué? ¿Falso qué? ¿Por qué falso? No parece. Por eso no tiene una pared epitelial, ¿ya? O sea, no tiene una pared epitelial propia. Los pseudoquistos generalmente se forman por un empaquetamiento de los órganos vecinos, el estómago, el epíclomo, y forman unos quistes, ¿ya? Pero no forman una pared epitelial. Puede producir una pared fibrosa, ya dura, pero no tiene una pared, un tejido epitelial propio que tienen los quistes, que generalmente son dilataciones de estructura que tienen epitelio propio. Los quistes pancreáticos generalmente son congénitos. La persona nace con eso, se van formando y se van formando a partir de la dilatación generalmente de los conductos pancreáticos. Tienen una pared epitelial. En cambio, estos pseudoquistes hay una acumulación de líquido peripancreática y este líquido se va organizando. Generalmente se coloca en retrogástrico, son las partes más frecuentes, y se produce como un plastrón, se puede decir, que hace que todo este líquido que ha transudado se encapsule en una sola estructura, formando la apariencia de un quiste, pero es un pseudoquiste. Por eso es que se llaman los pseudoquistes. ¿Ya? Está fallando un control. No va a fallar. No va a meter aquí. Bueno, ya. Entonces, el pseudoquiste agudo es una complicación de una pancreatitis aguda de cualquier etiología. La pancreatitis produce, como digo, eso transudado, peripancreático, y de ahí se va a formar esto. Para resumir titulares un poquito, ya para el día de hoy. ¿No? Esa es la explicación de cómo se forman los famosos pseudoquistes. Ya. La causa más frecuente de la pancreatitis aguda biliar, alrededor del 5%, esto no da origen del pseudoquiste. Yo estamos hablando del origen de la pancreatitis. Ya la causa más frecuente de la pancreatitis aguda biliar, ya lo sabemos, la mayor causa de pancreatitis. Alrededor del 5% de los ataques de pancreatitis biliar pueden originar un pseudoquiste. ¿Ya? Que esta cifra puede elevarse al 20% cuando se consideran los ataques graves, o sea, una pancreatitis aguda, simple, un edema pancreático, con una medida de tratamiento pasa, en un 5% puede ser, pero en un 20% si esta pancreatitis se prolonga un poco más, se vuelve grave. En cambio, los pseudoquistes crónicos son casi exclusivamente secundarios a pancreatitis crónica de tipo alcohólico. Donde más del 80% de todos los pseudoquistes, de los quistes pancreáticos, son pseudoquistes agudos o crónicos. ¿Ya? Los pseudoquistes se forman a partir de soluciones continuadas del sistema ductal, ya pancreático, secundario a necrosis inflamatoria aguda de esta glándula, y durante los primeros días del ataque, el futuro pseudoquiste está representado por una colección líquida aguda
de tamaño y forma variable, que no tiene pared propia, muchas veces ni forma tiene. Entonces nosotros hacemos una tomografía y vemos en la tomografía y vemos una imagen de un líquido peripancreático difuso, ya sin forma. Entonces, dependiendo de la cantidad de líquido que exista peripancreático, puede dar lugar a la formación de un pseudoquiste, ¿ya? Cualquier colección aguda puede reabsorberse espontáneamente o hacerse progresivamente esférica, rodearse de una pared y constituir un pseudoquiste. Por su parte, los pseudoquistes crónicos se originan por dilatación quística progresiva de conductos pancreáticos obstruidos por fibrosis y litiasis. Generalmente los pseudoquistes, cuando son muy pequeños, se reabsorben esta colección. Ya cuando agarran un volumen más grande es cuando da lugar a la formación de los pseudoquistes. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo un estómago y normalmente los pseudoquistes son retrográficos y nosotros quirúrgicamente, actualmente se hace otro tipo de procedimiento, pero quirúrgicamente lo que hacíamos era operábamos, abríamos la pared anterior del estómago y veíamos una zona de arrumamiento en la pared posterior del estómago. Se hacía una punción y podíamos aspirar el pseudoquiste y ahí nosotros lo abríamos. Como está adherido a la pared posterior del estómago, parte de la pared pseudoquiste forma la pared posterior del estómago, solamente que tiene una pequeña fibrosis que se ha formado. Entonces, al abrir la pared posterior del estómago, directamente entramos al pseudoquiste y hacíamos una comunicación entre el pseudoquiste y la pared, o sea, una cistogastro-anastomosis. El quiste al estómago para su drenaje. ¿Ya? Y ahí estamos aspirando el líquido quístico, que generalmente es un líquido así, turbio, oscuro, ¿ya? Generalmente es puro líquido pancreático, ¿ya? Jugo pancreático. Entonces los quistes agudos son extrapancreáticos, ¿ya? Y por lo general únicos y a menudo de diámetro superior a 5 centímetros. Su localización más frecuente es retrográfica. Menores de 5 centímetros generalmente se reabsorben. La mayoría son mayores de 5 centímetros. ¿Ya? Y retrogástrica, como le dije, en la parte pararrenal anterior izquierda. El interior del pseudoquiste está tapizado por tejidos necróticos, todo alrededor. El contenido líquido puede ser oscuro, turbio o claro. La pared está formada por tejido granulomatoso o fibroso y nunca existe un epitelio que lo revista. Por eso se llaman pseudoquiste, porque no tienen epitelio de revestimiento. Su característica más importante es que está íntimamente adherida a las paredes de los órganos vecinos. Es como un plastrón de esa forma, ¿ya? Por lo general, al estómago e intestino delgado, en los pseudoquistes de etiología biliar, la necrosis glandular es muy común y su localización más frecuente es en el istmo y el cuerpo del páncreas. Ok. Ya. Entonces, dentro del diagnóstico, el pseudoquiste agudo no tiene manifestaciones clínicas en su etapa inicial de formación, ya que este periodo se caracteriza por la semiología de la pancreatitis aguda que está cursando. Entonces, el paciente todo dolor, toda molestia que refiere, pues lo atribuye al cuadro de pancreatitis. Pero cuando la colección líquida precursora o el pseudoquiste adquiere un tamaño suficiente, pueden hacerse palpables y eventualmente originar síntomas por compresión de víscera vecina, náuseas y vómitos. O si no, el paciente puede referir, muchas veces le damos de alta a ese paciente después de una pancreatitis, se va y vuelve a los 3, 4, 5 días, una semana, lo siento aquí hinchado esta parte, se me ha hinchado, lo siento más grande. Hacemos una ecografía y vemos que hay una colección líquida por detrás. Entonces, un pseudoquiste. Generalmente la principal causa de consulta por pseudoquiste es el paciente después de una pancreatitis regresa y dice que siente que lo siente hinchado esta parte. No tanto náuseas y vómitos, pero sí se refiere, ni siquiera dolor, si siente que está hinchado. Me siento hinchado y esta parte se ha bombado y es el pseudoquiste. ¿Okay?
El pseudoquiste crónico a menudo es asintomático, además dado que no ocurre durante una pancreatitis aguda, puede usarse en diagnóstico durante un tiempo prolongado. En ocasiones se manifiesta con dolor o alguna de sus complicaciones, así que hemorragia o obstrucción biliar. Generalmente la citis viene porque el paciente ya cursa con una cirrosis. No se olviden que el pseudoquiste crónico, la cosa más importante, cosa principal, es la pancreatitis alcohólica, ¿no? Así que bebe mucho. Aquí vemos una imagen, ya el hígado, ya el pseudoquiste bastante grande y el estómago lo está haciendo un puñete, ya está comprimiendo bastante. Ya aquí tenemos el hígado, ya el pseudoquiste, el estómago y un vaso grandote. Bien apegado a la pared posterior. Y el estómago, con su nivel hidroaéreo, está con contraste. Ya aquí el pseudoquiste está formando ya unión con la pared posterior del estómago. Ya, igualmente aquí, una imagen del pseudoquiste. Igualmente el pseudoquiste está el estómago y hace cuerpo del pseudoquiste con toda la pared posterior del estómago. Igualmente, estómago y un pseudoquiste bastante grande. Igualmente acá, el pseudoquiste cerca está el páncreas, cerca de la cola del páncreas, pero igual nos hace cuerpo con el estómago. ¿Ya? Pero este pseudoquiste que está cerca de la cola del páncreas. Ya, imagen por endoscopía, ecografía, ecografía endoscópica, igual imagen pseudoquiste, ya, ecográficamente. Puede ser diagnosticado ecográficamente fácilmente un pseudoquiste. Ya no necesita una tomografía, la tomografía no se puede ubicar mejor. Pero los antecedentes de una pancreatitis más un aumento de volumen encuentra una colección retrogástrica, un pseudoquiste. ¿Ya? Dentro de las complicaciones, la infección hasta un 30% de los pseudoquistes agudos, cuando existe necrosis glandular asociada, se trata de una complicación grave. Entonces, ya en todo similar a la necrosis pancreática infectada. Por el contrario, la infección no es una complicación frecuente del pseudoquiste crónico, solamente del agudo. ¿Ya? Entonces, si se infecta ese pseudoquiste, se transforma en un absceso pancreático. ¿Ya? Un chip alterado da a una de las complicaciones de la pancreatitis. Las complicaciones pues, son el pseudoquiste, el absceso y la necrosis. ¿No? Entonces, ahí ya no sería un pseudoquiste, sino sería un absceso pancreático. Hemorragia o pseudoquiste agudo se puede sangrar debido a una lesión de un vaso, una arterial o venoso por acción directa de la necrosis intrapancreática o extrapancreática. Al comienzo la hemorragia es intraquística y por lo tanto retroperitoneal. Puede ser fulminante si el pseudoquiste se perfora. ¿Por qué? Pues no deja sangrar. Si hay una hemorragia intraquística sin que el quiste se perfore, pues sangra, junta sangre dentro de un pseudoquiste, esa sangre se coagula ahí dentro y ese efecto de coágulo contiene la hemorragia, puede contener la hemorragia y se queda ahí contenida. Entonces el quiste se perfora, pues la hemorragia va a seguir. Una hemorragia retroperitoneal y el paciente puede morir por eso. ¿Okay? Más, si es un sangrado arterial, el problema de la pancreatitis necrohemorrágica que produce necrosis de la páncreas y todos los vasos que están alrededor pueden sangrar fácilmente. Cuando uno limpia una necrosis pancreática en una cirugía de más hospitalización, hay que tener mucho cuidado de lavar y retirar los restos que están sueltos. Si uno empieza a querer arrancarlo, empieza un sangrado y muchas veces es muy difícil de contener un sangrado pancreático, una necrosis pancreática. ¿Okay? La hemorragia del pseudoquiste crónico se produce cuando el crecimiento intrapancreático lesiona alguna arteria vecina, por lo general la arteria duodenal. Ya, son hemorragias fulminantes porque son vasos muy grandes que lo pueden choquear fácilmente al paciente. La perforación del pseudoquiste agudo origina un cuadro
peritoneal fulminante subpatogenia, por lo general, un adelgazamiento progresivo de la pared, ¿ya? Y la rápida presión intraquística. En cambio, la perforación de un pseudoquiste crónico intrapancreático es el comienzo retroperitóneo. Ya en el comienzo retroperitoneal, solo después de un tiempo, ya va a manifestar clínicamente, ya sea por la citis pancreática o por una fístula interna. Entonces, ¿qué es lo que va a producir la perforación de un pseudoquiste? Una peritonitis química. No se olviden que es tubo pancreático. Entonces, si se perfora, ya va a producir una peritonitis química, la cual, como dice, puede ser fulminante en el paciente cuando el pseudoquiste es agudo. ¿Ya? Dentro de todas las complicaciones no son frecuentes las complicaciones. Generalmente los pseudoquistes están bien protegidos ya por las estructuras vecinas y raramente puede suceder una perforación. El tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario que incluye la cirugía, la radiología intervencionista y la endoscopía quirúrgica. ¿Ya? Hay 3 métodos ¿ya? de tratamiento de los pseudoquistes. El tratamiento es drenar el pseudoquiste y mantener una vía de drenaje ¿ya? Hasta que desaparezca. Endoscópicamente, los endoscopistas entran y llegan a la pared posterior del estómago y crean una comunicación entre el estómago y el pseudoquiste, y muchas veces tienen una prótesis en la zona que permita drenar el quiste hacia el tubo digestivo, lo cual no pasa nada y se drena y va a ir desapareciendo el pseudoquiste y se colapsa. La otra opción, ya, ahora hacen drenaje percutáneo. Entran, perforan la cara anterior del estómago, entran a la cara posterior del estómago, ¿ya? Y drenan el pseudoquiste transgástrico, ¿ya? Que lo hacen con drenaje percutáneo, ¿ya? Con muy buenos resultados. Y la tercera opción es la opción quirúrgica, que es con cirugía abierta, como le dije, se entran, ¿ya? Se entra a la cavidad, se abre la pared posterior del estómago y se hace un corte en la pared posterior del estómago que comunica al pseudoquiste y se hace el corte, ya se hace el cortecito en la comunicación en la pared posterior del estómago. Aspiramos el contenido y una vez hemos terminado de aspirar, hacemos unos puntitos aquí. Así. Entonces, hacemos unos puntitos como uniendo la pared posterior del estómago con la capa fibrosa del quiste, como para que no se desprendan y para que quede eso abierto, esa comunicación. Entonces, si el quiste persiste, pues va a eliminar todo su contenido conmigo al estómago y se va a drenar. Generalmente se drena y desaparece y se colapsa el pseudoquiste, ¿ya? Esa es la evolución que tiene cuando se hace la pared posterior, cuando se hace el drenaje por la pared posterior. Es la manera de una marsupialización lo que se hace, ¿ya? Marsupializar es dejar abierto cuando hace un procedimiento, ¿ya? Entonces, los pseudoquistes agudos, el manejo de los pseudoquistes comienza desde los primeros días de la pancreatitis aguda mediante la identificación temprana de la colección líquida, precursora a su monitoreo por ecografía durante las primeras 4 a 6 semanas. Es el tiempo en que se manifiesta un pseudoquiste. Entre 4 a 6 semanas después de una pancreatitis aguda, un paciente que ha tenido colección de líquida puede presentarse el pseudoquiste. La cirugía del tratamiento de elección de todos los pseudoquistes mayores de 5 centímetros con necrosis glandular significativa. Hasta ese momento. Ya les he demostrado 2 tipos más, aparte de la cirugía, 2 tipos mínimamente invasivos para poder drenar el quiste, ¿ya? El drenaje percutáneo está contraindicado ya en este caso debido en primer lugar al riesgo de infección necrosis a través del catéter, en segundo lugar la frecuente aspiración de la aparición de fístulas pancreáticas. ¿Qué es el miedo? Drenar el pseudoquiste y después cuando sacas tu drenaje percutáneo, que ese huequito por donde drenaste nunca cierre, ¿ya? Entonces, al hacer por vía transgástrica,
evitamos de que haya una comunicación directa, se crea una fístula directa del pseudoquiste hacia la pared. No se va a formar una fístula solamente hacia adentro del estómago. Y cuando retiremos el catéter va a estar formada la comunicación entre el pseudoquiste y el estómago, y retiramos el catéter después de cierta cantidad de días, ¿ya? Y persiste esa comunicación entre el pseudoquiste y el estómago y se drena, ¿ya? Lo mismo sucede como digo la vía endoscópica. Ahora se drena, es muy frecuente. Yo hace mucho tiempo ya que no opero un pseudoquiste pancreático, gracias a los percutáneos que ya no lo dejan a uno, lo drenan todo lo que tenga, lo quieren drenar, ¿no? Y que bueno. Pero ese procedimiento antes, no siempre va a haber un percutáneo que nos haga eso, ¿no? Y como le dije, el procedimiento, existen dos tipos de anastomosis: la cisto digestiva aplicable ya al pseudoquiste agudo, la cisto gastroanastomosis, que es la que más frecuente hacemos, la cisto gastroanastomosis, y la cisto yeyunoanastomosis en pie de Rux. La cisto gastro ya las expliqué. Hay gente que no es muy amiga de la cisto gastro porque dice que los alimentos podrían ir a contaminar el pseudoquiste. Ya por pasarse por esa comunicación es un poco relativo. Hay unos que dicen no pasa nada, y otros que sí. Y otros prefieren hacer una pie de Rux, que llevan un asa intestinal y del intestino delgado, ya cortan más o menos 30 centímetros del ángulo del tren, cortan el intestino delgado, lo suben un asa y la unen al pseudoquiste. Ya, la anastomosan al pseudoquiste y el otro asa, el otro sueldo que quedó lo unen en la parte de más abajo del intestino delgado. Entonces el pseudoquiste drena al intestino delgado. A eso se llama en pie de Rux, ¿ya? La cisto solo debe ser indicada cuando la pared del pseudoquiste tiene un espesor apto para la sutura. ¿Ya? Es muy importante esto. Si la pared del quiste no podemos hacer una cisto y una anastomosis si ese quiste, sus paredes son muy delgadas. Se mide las paredes. Generalmente un pseudoquiste después de 6 semanas se piensa que ya la pared es apta para poderse operar. ¿Ya? Entonces, lo más frecuente es la pared posterior, ¿ya? Donde puede ser perfecto. Los pseudoquistes agudos no complicados en las anatomías, cuando la oportunidad quirúrgica es correcta y la técnica quirúrgica es adecuada, la mortalidad operatoria en estas anastomosis cisto digestiva es inferior al 4%. ¿Ya? O sea, eso es sobre todo la cisto gastroanastomosis, una cirugía muy sencilla, ya que actualmente inclusive la están haciendo laparoscópicamente. ¿Okay? Una cirugía que no amerita mucho. Entonces aquí está la imagen. Uno entra al estómago, ya abre el estómago, y la pared posterior del estómago se encuentra el pseudoquiste, donde lo va a drenar. ¿Okay? Por la primer transgástrica, apertura de pared anterior y apertura de pared posterior. Y por último, el absceso pancreático es una complicación de la pancreatitis aguda que aparece en su segunda y tercera semana de evolución. Esta corrección supurada del páncreas o del tejido circundante también puede ser secundaria a la infección de un pseudoquiste. ¿Cuál es la diferencia? Ya el absceso pancreático en su segunda y tercera semana, el pseudoquiste aparece entre la cuarta y la sexta, ¿vieron? Entonces, los abscesos se pueden presentar antes, ya, que un pseudoquiste, infectarse más, ya. Pero también puede ser como resultado de la infección de un pseudoquiste, ¿ya? El absceso pancreático. Cuadro clínico: fiebre, anorexia, vómitos, astenia, todos los síntomas de un proceso infeccioso, de un absceso, de una conexión purulenta que va a tener. ¿Ya? Los síntomas: primero la fiebre, anorexia, vómito, astenia. Sino hay una fiebre séptica, mal estado general, se lo ve al paciente con aspecto de sepsis, ya dolor en el abdomen superior, masa palpable en el gastro, en el abdomen superior, y resistencia al dolor, resistencia a la palpación. ¿Ya?
La evolución rápida de una pancreatitis al cuadro con un cuadro séptico en masa palpable en la segunda tercera semana está en semana de iniciar el cuadro, obliga a pensar en esta complicación. ¿Ya? Entonces, un paciente que está con una pancreatitis aguda, ¿ya? Y el paciente en la segunda o tercera no es la pancreatitis aguda edematosa, ¿no? Son pacientes que la pancreatitis aguda se prolonga una semana, 10 días, 15 días de tratamiento, el paciente ya en mal estado empieza a presentar fiebre, anorexia, malestar. Hay que pensar en la posibilidad de que se presente este cuadro. Dentro del laboratorio, ¿qué vamos a pillar? Anemia. Todos los procesos sépticos infecciosos producen anemia en el paciente, no solo esto. ¿Ya? Leucocitosis con desviación a la izquierda, ya velocidad de sedimentación aumentada y ya, si hay cultivo, pues la presencia de gérmenes en su mayoría, la flora mixta. ¿Ya? Dentro de la radiografía, no utilizamos radiología actualmente para el diagnóstico de estos procesos, ya, ni contrastada ni nada. Ya, lo que utilizamos puede ser una ecografía donde nos muestra una imagen de colección líquida en la zona pancreática con áreas irregulares y sobre todo el uso de la tomografía axial computarizada, ¿ya? Que nos va a mostrar esta imagen, ¿ya? La presencia de líquido ya infectado en esa zona, ¿ya? Ustedes ven que está delimitada la zona, ¿ya? Ecográficamente se puede ver colecciones ya esográficas, ¿ya? El tratamiento de drenaje quirúrgico amplio complementado por tratamiento antibiótico específico, mortalidad de 40 a 60%. Actualmente también lo hacen por drenaje percutáneo, ¿ya? Los abscesos pancreáticos. Inclusive las pancreatitis necrohemorrágicas actualmente las drenan, ¿ya? Y las tratan con drenaje percutáneo. Los resultados no me convencen mucho, ¿ya? Las pancreatitis necrohemorrágicas siempre se han tratado limpiando y dejando drenaje. Actualmente entran y dejan drenaje, pero no se olviden que la necrosis pancreática produce residuos, ¿ya? Y eso no siempre sale por los drenajes, ¿ya? Entonces los drenajes se pueden trancar. Actualmente están metiendo drenajes más gruesos, amplían los huecos por donde están los drenajes y hacen lavados, aspirados, lavados, por eso meten los tubos de tórax bien gruesos, meten para poder hacer lavados pancreáticos, inclusive crean circuitos, por un lado meten líquido y por otro lado lavan, ¿no? Y es un tratamiento bien tedioso, pero tiene sus resultados, ¿no? En caso contrario no se puede realizar eso, se tiene que hacer nomás el drenaje amplio, como dice, ¿no? Un drenaje quirúrgico amplio, dejando inclusive la parte de la herida abierta para realizar limpiezas quirúrgicas posteriores a que ese tejido granule totalmente. Complicaciones, presión infecciosa hacia el retroperitoneo, hemorragia de lecho, diabetes mellitus, fístula pancreática y las eventraciones por haber dejado una cavidad abdominal pues, abierta, ¿no? Para que vaya cerrando por segunda inmensa. Ahí está. La medida transversal está produciendo una eventración. Ok, jóvenes, eso es sobre pseudoquistes.